Para este pastel vamos a comenzar haciendo una impresión de la cara de un unicornio. Este lo saqué de Google. Lo único que les recomiendo es que tengan en cuenta al momento de hacer la impresión, corroborar que esté solo un poco más alto que la altura que tenga su pastel. Luego vamos a trabajar fondant blanco con CMC, lo vamos a extender y necesitamos que tenga un grosor de 4 o 5 milímetros para que al momento de poner esta figura en el borde del pastel, al estar un poco gruesa esa lámina, se va a sostener perfectamente. Ahora vamos a empezar a recortar esta silueta del unicornio. En este caso, le voy a dejar solamente una oreja, pero es importante que esté en una sola pieza, porque como la figura va en el borde del lado del pastel, si queremos después añadirle la orejita, va a ser muy difícil que se sostengan en el borde, se va a caer. Entonces tengan en cuenta esto al momento de recortar. Y en este caso no necesitamos recortar la crin del caballo, solamente la figura de la oreja, la carita y el cuello. Yo les recomiendo que hagan una segunda impresión de la misma imagen, así no sea del mismo tamaño, porque esta, como la vamos a manipular, se puede cortar, se puede dañar y queremos ver la imagen completa para saber el movimiento de la crin, para guiarnos cuando estemos pintando esta lámina de fondant. La que recortamos la vamos a poner sobre el fondant y sin hacer mucha presión con nuestros dedos vamos a recortar con un X-Acto o con un cortador de pizza esta misma silueta. Tengan muy en cuenta no hacerle mucha fuerza con sus dedos a esta impresión porque se van a quedar marcados en el fondant. Cuando hayamos terminado de hacer los cortes, a veces el borde queda como con una rebaba, queda un poco áspero. Lo que podemos hacer es poner un poco de grasa vegetal en nuestros dedos y repasar los bordes para suavizarlos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a recortar la línea de la mandíbula y la línea de la sonrisa. Luego la ponemos sobre la lámina de fondant y con una herramienta, con una esteca o con un pincel de los que son como en goma, vamos a marcar estas líneas para que sea mucho más fácil para nosotros después matizar la carita. A veces nos confiamos que lo vamos a poder hacer al ojo, pero así nos vamos a asegurar
que esta lámina de fondant quede lo más parecida a la impresión que acabamos de hacer. Aquí les acabo de mostrar este pincel de goma y algunas estecas, pero si ustedes están empezando y no tienen aún estos materiales, lo pueden hacer con un picadientes, con un palito de pincho de brocheta o incluso con un lapicero que ya no tenga tinta. Solo lo que queremos hacer es marcar, hacer estas hendiduras sobre el fondant y ya está. No olviden también marcar bien el borde del ojo, la línea del párpado y la naricita. Esto nos va a facilitar muchísimo el trabajo más adelante. Si ven que las líneas aún no están bien marcadas, vuélvanlas a pasar porque sí son muy importantes para este tipo de decoración. Cuando hayamos terminado, vamos a levantar esta pieza, ponemos un poco de papel de cocina o una servilleta grande, ponemos la figura sobre el papel y nos vamos a ayudar de matizadores en polvo comestibles de diferentes colores para empezar a matizar esta figura. La razón por la que pongo la figura sobre papel es porque este polvito comestible es muy volátil y es difícil de quitar de la superficie. Y como después vamos a trabajar con más fondant al extenderlo, este polvo comestible se va a pegar al fondant. Entonces así nos aseguramos que nuestra superficie de trabajo permanezca limpia. Para aplicar estos matizadores yo utilizo pinceles con cerdas acrílicas porque aunque son más económicos funcionan mejor. Cuando usamos pinceles finos para pintar óleo o cosas así que tienen pelo de animal, esos pinceles suelen empezar a soltar pelitos y pues como esto es un pastel se va a ver de muy mal gusto si tiene un pelito pegado. Entonces siempre procuren trabajar con pinceles de cerdas acrílicas. Vamos a poner primero una ligera capa de matizador blanco. Luego vamos a empezar a poner un poco de rosado en los bordes. Como no queremos que se salpique, les recuerdo que este polvito es un poco tedioso de manejar. Entonces vamos a poner el pincel con ángulo hacia afuera cuando estemos haciendo el borde, porque si lo ponemos en diagonal hacia adentro van a salpicar polvitos hacia el centro de la figura y se va a ver manchado. También cuando tomamos un poco del matizador directamente del frasco, lo vamos a sacudir sobre el papel, porque si lo ponemos directamente sobre el fondant se va a ver como unas manchas. Es muy difícil de difuminar. Es más fácil ponerlo sobre el papel y vamos tomando poco a poco con el pincel. Así se va a ver más uniforme. Este es un trabajo artístico, así que tómense la libertad de jugar con tonos rosados, con dorados, plateados incluso. Y cuando tengan ya matizado el borde de la silueta, la línea de la mandíbula y los ojitos, vamos a dejar hasta ahí y vamos a pegar esta figura sobre el pastel. Ya tenemos previamente listo
un pastel cubierto con fondant. En esta ocasión va a ser un pastel color rosa. Al momento de pegar necesitamos poner un poco de agua con ayuda de un pincel sin excedernos en la cantidad de agua para que no se resbale la figura, pero sí que esté humedecido para que se puedan pegar las dos láminas. Al momento de fijar esta figura, vamos a tener mucho cuidado de no hacer mucha presión con los dedos para que no se marquen. Vamos a fijar de abajo hacia arriba, procurando que el borde del cuello quede sobre la base del pastel. Como ven, no es muy difícil. Solamente hacemos unos pequeños toques para que se adhiera y está listo. Ahora en un recipiente o en un platico vamos a poner solamente una gota de colorante comestible en gel color azul y le vamos a poner 1 o 2 gotas de agua. Con eso es suficiente, solamente para adelgazar un poco la textura de este colorante. Con un pincel, como siempre les digo, el más delgado que tengan, porque es más fácil agrandar esta figura que estamos pintando, que no, si usamos un pincel muy grueso, después de que pintamos más de lo que queríamos, va a ser casi imposible quitar este colorante. Entonces empiecen de poco a poco, háganlo con tiempo, con paciencia y el resultado les va a gustar mucho. En este punto va a ser de mucha ayuda la segunda impresión que hicimos de la imagen, porque así nos vamos a guiar desde qué línea hasta cuál otra línea va el color del iris. Es muy importante que hagan esto con calma, con paciencia, que se tomen su tiempo, porque esto es lo que le va a dar expresión y vida al pastel. La mirada de cualquier muñequito o cualquier imagen que le pongan a sus pasteles es lo que les va a dar la expresión. Entonces, háganlo lo más calmados posibles y tómense su tiempo de mirar siempre la imagen de apoyo que tenemos, porque pueden haberse gastado mucho tiempo haciendo esta lámina, forrando su pastel, pero si los ojitos no quedan bien pintados, pueden quedar como con una expresión de enojo o de tristeza. Y lo que queremos es un unicornio muy feliz, entonces esto es fundamental. Para pintar la pupila vamos a usar colorante comestible color negro. Esto ya lo he dicho en videos anteriores, pero igual lo voy a repetir. Cuando vayan a utilizar colorante negro, vamos a usar solamente el colorante que queda untado en la tapa y vamos a dejar el colorante ojalá en otra mesa, en otro lugar, porque ese colorante, si se llega a regar sobre la superficie de trabajo, va a ser un desastre. Entonces son pequeñas cosas que podemos tener en cuenta y nos vamos a ahorrar malos ratos y un desastre en nuestra cocina. Si ustedes sienten un poco de nervios al hacer este tipo de delineado, es precisamente para eso que sirve hacer las marcas sobre la placa de fondant que hicimos con las estecas. Porque uno pone el pincel y como queda una hendidura, es por ahí que el mismo pincel se va. Si esta plancha de fondant quedó bien marcada, les va a facilitar muchísimo el trabajo. Luego, las pestañas las vamos a poner 3 hacia arriba, 3 hacia abajo, bien curvas para que quede
muy coqueto este unicornio. Aquí vamos a completar este color azul que nos hizo falta. Rellenamos y después vamos a delinear el iris por fuera con una línea con colorante color negro. Procuren tener un pincel muy delgado y va a ser muy fácil hacer este tipo de trabajo. Otra recomendación importante: yo no estoy haciendo este video tan acelerado para que ustedes se den cuenta todo el tiempo que lleva hacer este tipo de decoración. Este pastel fue para celebrar el cumpleaños número 6 de mi hija, pero si fuera para vender, ustedes tienen que tener en cuenta todo este tiempo que hemos estado trabajando y no vamos ni por la mitad de la decoración. Entonces tengan en cuenta eso, porque a veces las personas piensan que solamente es por el número de porciones del pastel, pero cada pastel, dependiendo del diseño, lleva diferente tiempo de trabajo. Entonces, por favor, valoren su tiempo, porque es tiempo que ustedes no están compartiendo con sus hijos, que no están descansando. Así que sepan valorar su trabajo. Uno sabe en qué nivel de decoración está, pero sí hay que aprender a cobrar para que las personas también aprendan a valorar el trabajo de los demás. Esto es un trabajo artístico, esto no es un pastel corriente que van a encontrar en cualquier tienda. Es pintado a mano, es casi como hacer una pintura en acuarela. Entonces, denle ustedes mismos ese valor a su tiempo, a su talento y a su trabajo. Cuando hayamos hecho el delineado del iris, vamos a poner con el mismo colorante negro unos pequeños puntos sobre el color azul, pero más cerca de la línea del delineado. Así vamos a lograr como un degradé en el iris. De pronto en la cámara no se ve muy bien, pero los puntos son muy pequeñitos. Eso le va a dar como profundidad a la mirada y va a quedar muy bonita. Para lograr más realismo en la mirada, le vamos a agregar 2 puntos de luz poniendo una gota más grande que la otra de colorante comestible blanco. Ahora lo que vamos a hacer
es que vamos a mezclar un poco de colorante blanco, le agregamos un poquitito de colorante negro y mezclamos. Si está muy espeso, le agregamos 1 o 2 gotas de agua, mezclamos bien y vamos a pasar con este pincel muy delgado en las líneas de la mandíbula, la sonrisa, la nariz y la del párpado. En este caso, la lámina de fondant quedó bien marcada, incluso ya la matizamos con polvo comestible, pero si en el caso de ustedes no están seguros de dónde son las líneas, para esto nos sirve la imagen de apoyo que imprimimos también. Entonces la pueden tener a mano para que estén seguros al momento de pintar. Recuerden que como es el fondant de color blanco, si pintamos las líneas ya va a ser muy difícil quitar ese colorante. Entonces es mejor ir haciendo trazos pequeños, mirando siempre la imagen de apoyo para que quede lo más realista posible esta imagen, que quede lo más parecida a la imagen que imprimimos anteriormente. Listo, ya tenemos pintada la carita. Ahora lo que necesitamos es hacer el cuerno del unicornio. En otro video anterior les había enseñado un método de hacerlo. Este es otro método diferente, pero les confieso que para este pastel no comparé el tamaño del cuerno que tenía la imagen impresa con el tamaño del cuerno que hice en fondant, y el de fondant quedó un poco más grande en comparación al tamaño de la imagen. Entonces tenga presente esto. Cuando ustedes hagan el cuernito en fondant, compárelo con la imagen impresa para que no quede ni muy chico ni muy grande. Para este método lo único que necesitamos es una tira en fondant. La punta debe ser un poco más delgada y vamos a enroscarlo con un palito de brocheta. Antes de poner el fondant, si se fijaron, yo puse un poco de agua con la ayuda de un pincel para que el fondant se adhiera al palito de brocheta y que no se resbale. Así será más fácil cuando lo vayamos a pintar y al momento de ponerlo en el pastel, que el fondant esté fijo.
Lo giramos, acomodamos hasta que quedemos satisfechos con la figura. Ponemos un poco de grasa vegetal sobre la superficie de trabajo y lo dejamos ahí un rato para que seque. Ahora vamos a hacer la crin del unicornio. Para esto vamos a usar fondant color ivory o color piel. Si no tienen o no consiguen el colorante de ese tono, van a mezclar un poco de fondant rosado muy suavecito y le ponen un poquitico de colorante o de fondant amarillo, lo mezclan bien y así van a tener este tono. Trabajamos el fondant, lo extendemos, no tan grueso, yo creo que con unos 2 milímetros está bien. Y vamos a hacer estos cortes como si fueran hojas. Luego con una esteca le vamos a hacer unas marcas semejando el cabello, el pelo de la crin del caballo. Y vamos a empezar a pegar de las orejas hacia el frente de la carita y de la oreja hacia atrás. Antes de pegar estos trozos de fondant, vamos a medir, porque como el cuello y toda la cabecita tienen un ángulo, debemos cortar en diagonal antes de pegar. Así no nos va a sobrar fondant porque se vería como unos bultos, se vería raro. Medimos, cortamos lo que sea que sobre, le ponemos un poco de agua con ayuda del pincel y al pegarla vamos a empezar a darle movimiento para que se vea más volumen en la crin del caballo.
Siéntanse libres de poner la crin del caballo como les parezca que queda mejor. Lo pueden peinar hacia un lado, hacia el otro, ponerlo lacio o crespo, como ustedes quieran. Luego van a matizar con colorante dorado y rosa para darle esos brillitos a la crin del caballo. Recordemos que no es un caballo común, es un unicornio, así que entre más brillantes tenga, mucho mejor. Ahora vamos a hacer los adornos complementarios del pastel. Empezamos trabajando un poco de fondant color ivory, lo dejamos un poco grueso y con un cortador de galletas vamos a cortar un círculo que vamos a poner en la parte de arriba del pastel. Luego con una esteca le vamos a marcar unas líneas, primero en diagonal hacia un lado, luego en diagonal hacia el lado contrario, y en las uniones le vamos a poner sprinkles dorados, redondos, y en el centro vamos a poner unas rositas hechas con fondant. Si ustedes no cuentan con este tipo de herramientas para hacer estas marcas, lo pueden hacer perfectamente con una regla plástica, solamente la recuestan y hacen la marca en un sentido y después en el otro. Yo les recomiendo que antes de poner los sprinkles, como son redondos, le hagan este tipo de marcas. Si no tienen esta herramienta, pueden usar un picadientes. Esto es para que la bolita alcance a entrar un poco en el fondant, porque si quedan encima, tienden a resbalarse y se pueden caer. Incluso podemos humedecer con ayuda de un pincel, humedecer en esos huequitos para que queden fijas. Para hacer el borde inferior del pastel vamos a estirar lo más que podamos un poco de fondant blanco y con este tipo de cortador vamos a hacer el filo. Estos cortadores se consiguen muy fácil en Amazon, les voy a dejar el enlace. Sin embargo, si no tienen la manera de conseguirlo, pueden hacer un borde recto y luego lo decoran con sprinkles. Usando el mismo fondant blanco y con un cortador de galletas de la figura que más les guste,
Vamos a hacer 3 figuritas de estas para poner a los lados y atrás del pastel. Vamos a hacer 2 tipos de rosas para esta decoración. Una es usando este molde de silicona, lo pueden hacer con un solo tono de fondant o pueden poner un poquitico en el centro del molde y otro de otro color para completar la rosa y se va a ver muy bonito. Y la otra forma de rosa la vamos a ver más adelante porque esa es más elaborada. Con este otro molde vamos a hacer 2 figuritas para poner a los lados de estas decoraciones que hicimos con el cortador de galleta. Todos los enlaces de los moldes que estoy usando se los voy a dejar en la descripción. Esos yo los he comprado por Amazon. Recomendación importante, antes de poner el fondant en estos moldes, yo le pongo un poco de grasa vegetal para que la figura salga muy rápido. A veces tenemos mucho trabajo y no podemos estar perdiendo tiempo metiendo estos moldes al congelador porque he visto que hay personas que lo hacen, pero eso lleva bastante tiempo y a veces estamos muy afanados de sacar los pasteles, así que lo más práctico es poner un poco de grasa vegetal y listo. Hacemos rositas como las que le pusimos en la parte de arriba y las ponemos sobre estas figuritas que hicimos a los lados del pastel. Sé que es mucho trabajo, pero siempre les recalco que entre más detalles lleve un pastel, más especial se ve. Ahora vamos a hacer la otra forma de hacer rositas. Con una duya o con un cortador que tengan circular, vamos a hacer estos círculos en una lámina de fondant muy delgada. Luego, con ayuda de nuestros dedos, vamos a expandir el borde de esos círculos lo más plano que se pueda. Así va a quedar la rosa más fina en los bordes de los pétalos. Tomamos un poco de fondant y vamos a hacer una forma como de gota. Eso es para el centro de la rosa. Luego vamos a tomar cada circulito y la parte que extendimos más con nuestros dedos, la que queda más delgada, va a quedar hacia arriba. La pegamos alrededor del conito que tenemos de fondant y la vamos a ir doblando hacia afuera en los pétalos. Aquí les va a parecer más fácil viendo cómo lo hago. Este tipo de rosa es un poco más demorada de hacer, pero queda muy bonita, queda muy natural. Cuando vayan pegando los pétalos, siempre que vayan a pegar el siguiente, no lo peguen en el borde donde terminó el anterior, sino un poco antes. Esa es la manera natural como vienen las rosas. Y también tengan en cuenta que conforme vayan poniendo más pétalos, cada vez los van abriendo un poco más, que queden más espaciados el uno del otro. Así le van a dar más volumen.
El número de pétalos lo deciden ustedes de acuerdo al tamaño de rosa que quieran hacer. Si la quieren hacer muy grande, entonces tendrían que variar el tamaño de los círculos, hacer por lo menos unos 8 o 10 pequeños y luego otros 8 o 10 con un círculo un poco más grande para que alcance a abarcar la forma de la rosa. A este punto ya va tomando forma la rosa. Es un poco dispendioso, pero quedan realmente muy bonitas. Cuando decidan que es el último pétalo, van a meter cada uno de los bordes detrás de un pétalo anterior, así como estoy haciendo. Y por último, vamos a hacer presión en la parte de abajo, a estirar un poco y cortar el exceso. Así lo que hacemos es unir todos los pétalos en la parte de abajo. Ahora, con ayuda de esta herramienta nuevamente, vamos a hacerle unos hoyitos en la parte de arriba del borde para poner unos sprinkles. Esta vez vamos a usar unos de color rosa. Vamos a disolver un poco de matizador dorado. Yo lo disuelvo regularmente en esencia de vainilla transparente o en esencia de almendra. Incluso lo pueden disolver en un poco de zumo de limón. Y vamos a tocar un poco los bordes para embellecer estos detalles. También le vamos a poner un poco en los bordes a los botones que pusimos en medio. Aquí dejen volar su imaginación. Si no tienen matizador dorado, lo pueden hacer con matizador color rosa. Si quieren lo pueden poner en seco, no necesariamente lo tienen que diluir. Es como ustedes quieran embellecer su pastel. Entonces tomen esto solamente como una guía. De aquí en adelante es toda la decoración, todos los matices que ustedes le quieran poner con matizador dorado, matizador rosa. También le puse un matizador blanco que viene en aerosol. Este tipo de libertades no lo podemos tomar en estos pasteles, que al ser un unicornio podemos ponerle diferentes colores, mucho brillo. Entonces aquí podemos divertirnos y podemos jugar. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que tal vez cuando vayan a buscar la imagen en Google no encuentren este mismo unicornio que yo usé acá.
pero no se preocupen, pueden usar otro que les guste. Lo importante es que la carita se vea bien, que ustedes vean que les va a quedar fácil marcar las líneas de la mandíbula, de la sonrisa, de los ojitos, que la expresión de la carita les gusta. Entonces no se limiten por eso, esto es solamente una guía. Para pintar el cuerno del unicornio, ya saben que no me gusta lidiar con todo ese matizador pegado al área de trabajo. Entonces ponemos papel de cocina y este tipo de figuras, si uno las pinta usando un pincel para poner el matizador, va a ser bien difícil cubrir todo porque tiene como unas hendiduras. Aparte, tendríamos que poner unas 2 o 3 capas y hay que dejar, no sé, como media hora o una hora para que cada capa se seque. Entonces se me hace más fácil poner en un atomizador pequeño el matizador, lo diluyo ahí y se aplica en menos de un minuto. Recogemos el papel para botar todo el exceso de matizador y ya está listo para poner en el pastel. Ya estamos a punto de terminar esta decoración, así que les doy las gracias si vieron este video hasta acá. Si saben de alguien que quiera iniciar un negocio desde su casa, por favor compártanle estos videos. Tengo muchos otros que le pueden ser de ayuda y bueno, espero que disfruten este contenido. Yo se los comparto con mucho gusto y espero que se inspiren para hacer pasteles hermosos para ustedes, para sus familias, para venderlos y tener un ingreso extra en su casa. Y me agrada ver sus comentarios, ver que les gusta este tipo de videos. Así que bueno, me despido diciéndoles como siempre que Dios bendiga sus manos y nos vemos en el próximo video. Bye.